Muy bien, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien de salud. Vamos a continuar con un tema muy importante. Si bien la clase pasada vimos sobre la oración y su estructura, ¿cierto? Recordarán que dentro de su estructura nosotros habíamos visto sobre el sintagma nominal y el sintagma verbal, ¿cierto? Del predicado. Pero el día de hoy vamos a ver sobre una estructura fundamental dentro de una oración, que es el sujeto o sintagma nominal. Para ello, ¿qué será el sintagma nominal? Vimos que la clase pasada les mencionaba que el sintagma nominal es aquel que va a estar compuesto por dos, uno o más sustantivos, ¿cierto? Para ello, es el elemento de la oración bimembre. Recordemos también que dentro de esta clase vamos a ver los dos compuestos que son parte de una oración bimembre. La clase pasada dijimos que una oración bimembre, como su mismo nombre dice, es de dos, que va a tener dos compuestos, sustantivo o sujeto, y va a tener predicado, mientras que la unimembre no, es solamente de una sola. Entonces, dentro de ello nos dice, ¿no?, que va a mencionar al ser, sea animal, persona o cosa de quien se habla, y en base al contexto recibe la acción verbal. Entonces, ¿qué quiere decir de eso? Que acá dentro del sujeto sintagma nominal vamos a ver los dos compuestos, que son tanto el sustantivo como el predicado. Sustantivo es quien realiza la acción, el ser, ¿cierto? Mientras que el predicado es la acción del sustantivo. Muy bien, ejemplo, por ejemplo, ¿no? Dice, el reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál será el sustantivo? Para yo poder identificar el sustantivo o al sujeto, ¿qué pregunta me hago? ¿Quién tiene una aguja rota? Entonces mi respuesta va a ser el reloj. Por ende, el reloj o reloj va a ser el sustantivo o el sujeto de la oración. Y el resto va a ser el predicado. Muy bien. Para identificar, les dejo, acá hay un pequeño cuadro también donde les muestro, ¿no?, qué preguntas podemos hacer. Por ejemplo, dice, para identificar al sujeto de una oración, preguntaremos quién o quiénes al verbo de la oración. La respuesta que obtengamos será el sujeto. Lo mismo que acabo de hacer. Dice, por ejemplo, ¿no?, las muchachas bailan muy bien, pero para identificar el sujeto haré la siguiente pregunta. ¿Quiénes bailan muy bien? Y la respuesta será las muchachas. Y por ende, las muchachas sería el sujeto. Muy fácil, chicos, así que no van a tener dificultades, es muy fácil identificar al sujeto dentro de una oración, ¿sí? Muy bien. Bueno, como les mencionaba, ¿no?, el sujeto sintagma nominal es aquella que es uno de los elementos de la oración bimembre que va a mencionar al ser. ¿Por qué? Porque va a tener tanto a sujeto como a predicado, ¿cierto? Y hablábamos que también está compuesto por uno o más sustantivos. Muy bien, ahora vamos a ver sobre la estructura del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la estructura del sujeto? Tiene ciertos componentes. Por ejemplo, primero, el sujeto tiene un núcleo. ¿Qué quiere decir el núcleo? Es la parte principal del sujeto y siempre lo desempeña un sustantivo. Esta es la parte mucho más rápida, la que yo voy a poder identificar. ¿Por qué? Porque es un sustantivo, ¿cierto? ¿Y cómo identifico? Es lo mismo que las mismas preguntas que yo debo de hacerme para poder identificar al sujeto, las mismas las hago para poder identificar al sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, aquel individuo no te conoce, yo, para saber cuál es el sujeto dentro de esta oración, ¿qué pregunta me haría? ¿Quién no te conoce? Sería mi respuesta, por ende sería el individuo o aquel individuo, ¿cierto? Entonces, individuo sería el sustantivo. Y cuando yo digo en la siguiente oración, el jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín, ¿cierto? Pero acá habría también dos sujetos o dos sustantivos, el jardín y tienda. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy fácil de identificarlo y por ende sería el núcleo del sujeto. Luego tenemos al modificador directo y al modificador indirecto. Modificador directo nosotros mencionamos cuando decimos que es la palabra que va a estar conectada directamente, pero sin nexo. ¿Qué quiere decir eso? Sin artículos con el núcleo del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo digo, el vestido morado te queda mejor. Ahora,
te queda mejor? Es la pregunta, para yo poder identificar al núcleo, ¿cierto? El vestido sería el núcleo, ¿cierto? Pero morado no tiene nexo. ¿Por qué? Porque yo estoy caracterizando al sujeto. Por ende, morado sería mi modificador directo. ¿Por qué? Porque no tiene artículo, no tiene un nexo para yo poder mencionarlo. Y luego tenemos al modificador indirecto, que es lo contrario del modificador directo, que esto también va a estar pegado al sustantivo, pero va a tener un nexo, ¿cierto? Por ejemplo, es un tipo de palabra, generalmente van a ser los adjetivos, ¿ya? Artículos, pronombres o combinaciones de adjetivos y que son los adverbios, que caracteriza o determinan al sujeto. Se le identifica porque siempre tendrá un nexo. Lo que les decía, siempre va a tener un nexo, pero también los puedo identificar en base a los adjetivos. Si hay adjetivos, artículos o pronombres, entonces, por ende, yo voy a decir que este es un modificador indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice modificador? Porque está modificando a la oración o al sujeto o al núcleo para dar un poco más de contexto. Por ejemplo, cuando yo digo, el profesor de castellano la tiene agarrada conmigo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy especificando qué profesor, ¿cierto? Entonces es una característica. Y luego vemos la aposición específica. ¿Qué son las aposiciones específicas? Son adjetivos sustantivados que se juntan al sustantivo especificando. En este caso no se usa comas. Entonces nosotros dentro de esta oración, para ellos decir es una aposición específica, vamos a hacer mayormente son aquellos los artículos, ¿ya? Que eso hay que quedar claro. Por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. Entonces la sería una aposición, ¿sí? Y bueno, acá les muestro un pequeño cuadro en el que les doy de manera resumida cuál es la estructura del sujeto, ¿no? Tenemos al núcleo y tenemos a los modificadores. Dentro de ello nos dice el núcleo, es la palabra más importante del sujeto. Y los modificadores, tanto directo como indirecto. Directo se une al núcleo sin usar enlaces, pero el modificador indirecto sí se une también al núcleo, pero con enlaces. Sí, espero les haya quedado claro. Cualquier duda o inconveniente que tengan, no duden en escribirme a mi WhatsApp y estamos para apoyarlos, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta luego.